A ustedes, amigos, que siguen En Perspectiva en vivo por Tuning, YouTube o en la app de Radio Mundo para móviles, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Nuestros canales digitales solo son posibles si cuentan con el aporte mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios. Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles, que es 23 de enero del año 2019. Estamos con Teresa Herrera, buen día. Buen día, Emiliano, audiencia, compañeros de mesita. Armando Sartorotti, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo están? Voy al otro lado, Ignacio Estrada, buen día. Buen día, Emiliano y la audiencia. Y Guillermo Fossati. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Feliz año para todos, ¿no? Exacto. Feliz año, Los porque a ti te primeros vemos saludos, ahora. sí. Sí, te vemos ahora. Además, el otro día discutíamos, supongo que escuchabas, y si no escuchabas lo bien Algo decías, escuché, porque estabas algo. de vacaciones. Estábamos en plena discusión hasta cuándo uno dice feliz año. Sí, sí. Entonces, mi votación fue que hasta el 31 de enero. 31 de El 31 de enero ya es una está. buena Ya fecha. está, ya está. Después ¿no? es una Totalmente. desubicación. Después sí, ya. Vamos al primer tema. El Partido de la Gente expulsó rápidamente ayer al senador Daniel Bianchi, que en la madrugada chocó contra 3 autos mientras conducía alcoholizado en Punta del Este. En un comunicado, la agrupación liderada por el empresario Edgardo Novik consideró que los hechos son inaceptables y van en contra de la conducta que se quiere estimular. El Partido de la Gente quiere dejar claro su mensaje para la ciudadanía. Ante cualquier falta de conducta, tolerancia cero, dice el remitido. Pero, ojo, no fue el único incidente protagonizado por un político el martes de madrugada. El caso de Bianchi fue en la calle 20, en la zona de la calle 20 y la 21. Ahí chocó contra 2 autos y continuó su marcha para terminar estrellándose contra una camioneta. Pero casi a la misma hora, el edil nacionalista de Maldonado, Darwin Correa, volcó con su camioneta en la parada 15 de la Rambla Claudio Williman. Salió ileso. La espirometría, sin embargo, arrojó 1,18 gramos de alcohol en sangre. Un poco menos que en el caso de Bianchi, que tuvo 1,3 gramos de alcohol en sangre. ¿Cómo vieron esta coincidencia de Con ayer? vergüenza ajena, ¿no? Sí, es una coincidencia extraña. Yo creo que tiene que haber otros accidentes protagonizados por políticos de los que por un motivo u otro terminamos no enterándonos. Es bastante particular que hayan sido los dos, que hayan coincidido en Moby Dick, según una crónica del diario El País. Moby Dick, decodifique usted, ¿qué es eso? Moby Dick es un boliche histórico de Punta del Este, que Zona parece que fuerte. coincidieron a la madrugada, fue la última parada de ambos. No pudieron aclarar si habían estado juntos o no en el boliche, si también fue una coincidencia más. Pero bueno, a mí a esta altura yo creo que ya se ha dicho todo, incluso eso de que los coches terminan incendiándose porque este hombre todavía quería arrancar el 4K que había incrustado contra la camioneta y Bianchi. exactamente, Bianchi. Y se prendió fuego por este motivo, ¿no? Porque al darle arranque se prendió fuego el motor y bueno, sucedió lo que sucedió. O sea, Bianchi quería seguir. Quería seguir el hombre, obviamente. No sé, sí, pasando por arriba de la camioneta, no se sabe muy bien cómo, ¿no? Pero bueno, la reacción de Novik, de acuerdo a su consigna de tolerancia cero, no se hizo esperar y bueno, lo terminaron expulsando. Al edil Blanco, que había estado unos días antes incluso en un comité nacionalista hablando sobre el problema del alcoholismo en conductores, el problema del consumo de cocaína y de otras drogas. Tengo sus frases, si querés Bueno, a ver. Las puedo leer. En una entrevista concedida a FM Gente, un mes atrás, manifestó su preocupación por el aumento del consumo de drogas y de alcohol. Hay problemas con los adultos y con el consumo de alcohol
que a veces es la puerta de entrada para otras drogas como la marihuana, la pasta base o la cocaína, dijo, entre otras cosas. Ajá, exactamente. El Partido Nacional, a través de Beatriz Argimón, le pidió que envíe un informe sobre el incidente. Suponemos que después que Ezquerra había atropellado a aquella mujer en Maldonado también, estando alcoholizado, no se han tomado medidas drásticas con él. Este incidente de este deal va a pasar prácticamente desapercibido frente al directorio nacionalista. Esa es tu impresión. Bueno, a ver qué dicen los demás. Pero Ezquerra renunció él. ¿Al Partido Nacional? ¿Renunció? No, renunció a los fueros. No, renunció. ¿Sí? ¿Al Partido Nacional? Sí, Ajá. sí. Para lo cual, digo, ¿qué medida puedes tomar? No, obviamente. Se Sí. fue. Digo, Sí. Y en realidad hizo una gran autocrítica, consideró absolutamente irresponsable su conducta. Digo, yo, frente al tema, toca varias puntas, ¿no? Es decir, es evidente. De todos modos, lo cierto es que se va a analizar el caso de este edil Sí, en de la Maldonado en la Comisión de Ética del Partido Nacional. Lo primero que hizo Beatriz Argimón, presidenta del directorio, fue pedirle al edil un informe, que diera su versión de los hechos, ¿no? Exacto, para luego pasarlo a la Comisión de Ética. Distinto a lo que hizo el Partido de la Gente, que decidió expulsarlo, más allá de que Bianchi dijo, la banca es mía, con lo cual te toca varios temas, ¿no? Primero, la banca es mía, la gané con el Partido Colorado, pero aparte es mía, y me quedo con la banca. Pero yo creo que tocan varias puntas, ¿no? Y se mezclan y dan lugar a confusión, ¿no? Porque el exceso acá es obvio, 1,3 gramos y 1,18. Sí. Por lo tanto, tomaron bastante y probablemente estaban juntos. No estamos dentro de ese margen que algunos entienden habría que dejar, ¿no? El 0,3. No, esto estaba enormemente por arriba del eventual 0,3. Muy por arriba. Mamados por unanimidad, diría don Claro, y Veredito. digo esto porque en las redes uno ha visto que toman el tema para ir a todo el extremo, ¿no? Y es podés caer en el absurdo, ¿no? Es algo así como decir, si yo te penalizo por un exceso de velocidad con el vehículo, bueno, te penalizo por exceso de velocidad, pero no te digo a partir de ahora no podrás andar en vehículo porque cualquier velocidad sea castigable. Es decir, bueno, es un tema opinable. Yo frente a ese tema establezco una línea muy clara, es decir, no puedo considerar al mundo entero, porque prácticamente la mayor parte de los países del mundo serían irresponsables si consideramos que un 0,1, un 0,2 o un 0,3, Suecia ahora bajó a 0,2. Suecia 0,2. Por lo tanto, hay que separar una cosa de la otra. A ver, aclaremos para los oyentes. No cabe ninguna excusa. Ahí está. La cantidad de alcohol en sangre que tenían estos políticos, según la ley de faltas, es grave estado de embriaguez. Sí, así sí. se lo califica. Sí, ¿no? lo es. Grave estado de embriaguez. Yo lo Lo dije es. menos elegante, pero... Lo es, exactamente. Cuando tú ves distintas calidades, acá por ejemplo te dicen, crítico, no puede conducir, estado de embriaguez, importante, reflejos alterados y reacción lenta e imprecisa, la concentración visual se deteriora. Es decir, y de hecho, Bueno. la última parte, ya había chocado 2, pero el último trayecto, el auto va como... Deambulando. Cuando termina contra la camioneta final de Bianchi, va como decir, este hombre, ¿qué le está pasando realmente? Casi te diría que uno piensa que eventualmente el efecto que ves allí podría ser superior a la ingesta de alcohol, a pesar de que tenía 1,3, ¿no? Seguimos. Sí, Ignacio. No hay, perdón, lo que no se hace, no se hizo en estos casos y no se hace habitualmente es control de drogas, ¿no? De otros consumos. Él podría haber consumido marihuana, lo cual incrementa potencia la situación del alcohol. Sin embargo, no se hace un control ni de marihuana ni de cocaína, no se hizo en ninguno de los dos, ¿no? Ignacio, ahora sí. Sí, bueno, yo como integrante del Partido Nacional, obviamente estas cosas son un balde de agua fría, ¿no? Porque más allá que obviamente ninguno de nosotros es perfecto y todos cometemos errores, la realidad es que en los grupos de WhatsApp y demás te mandan la noticia con burlas y chistes y lo que se lee en redes también es que le pegan a todo el partido, ¿no? Entonces esto afecta la imagen del partido y por eso... también siendo alguien nuevo en política, que muchas veces te dicen, son todos iguales y hay un descreimiento de la política y muchas críticas, es algo que cae mal, ¿no?
Por otro lado, sí, lo que me parece positivo es ver que la presidenta del directorio, Beatriz Argimón, ya está tomando cartas en el asunto, porque me parece que hoy en día con el tema de las redes hay el tema del linchamiento por redes, entonces es una forma casi de justicia por mano propia, ¿no? Que más allá de la crítica que hay, se asumen un montón de cosas. Bueno, está bueno que haya un mecanismo partidario para llegar al fondo de los hechos y determinar culpas y posibles sanciones, ¿no? Digo, yo soy también obviamente un integrante del Partido Nacional. A una aclaración al respecto, esto corre por todos los partidos, ¿eh? Es decir, está vinculado a la conducta humana y a la posibilidad de los excesos, y hay que entenderlo como tal. El problema es que estamos hablando de figuras políticas, dirigentes, en el marco de una situación de dar señales y mensajes, y por lo tanto todas esas cosas adquieren una particular relevancia y fuerza, porque mucho de lo que se está viendo también es lo políticamente correcto. Es decir, todos los partidos en este momento frente a hechos así van a reaccionar tomando medidas, algunas prácticamente. ¿Cuánto demoró el Partido de la Gente en tomar la decisión? Muy pocas horas. Muy pocas horas. Y además optó por la sanción más grave posible en un procedimiento así fulminante, ¿no? Fulminante. Decía más temprano el diputado Fachelo, había otras posibilidades, suspensión, etcétera. No, fuimos directamente a la expulsión. Lo escuchamos, dice, hablamos con él por teléfono, pero chao, no había un procedimiento a seguir. Esta es una decisión política y quisimos que fuera drástica y rápida, ¿no? Claro, y es una decisión política tremendamente condicionada por el clima, que está bien, es un clima que se instaló y viene ya, porque tenemos los antecedentes también de lo que ha pasado con Esquerra y demás, ¿no? Sí. Por lo tanto, está instalado. Hay un proceso social interesantísimo. Sí, ¿no? Pero antes de ir al proceso social, yo agregaría el factor campaña electoral, ¿no? En cualquier escenario, en cualquier momento de un periodo de gobierno, estos hechos serán graves, porque uno está protagonizado por un senador, el otro protagonizado por un edil. Pero además, ahora estamos en campaña electoral, la campaña ya está viva, ya está corriendo. No se entiende cómo los dirigentes, estos dos dirigentes, pueden ser tan descuidados. Llevémoslo al terreno más pragmático y más utilitario, ¿no? ¿Cómo pueden regalarse tanto? Yo creo que hay falta de responsabilidades del cargo que tienen, porque vos fíjate que si en Uruguay se hicieron 17.000 espirometrías, en las últimas 17.000 espirometrías, solo el 6,8% dio positiva. Eso quiere decir que en la población el tema del alcohol caló bastante hondo. El respeto por no manejar habiendo tomado alcohol caló bastante hondo. Ellos tendrían que ser un superlativo de esto. Y sin embargo... Pero mi pregunta es, yo le decía hoy en la entrevista con el diputado Fachelo, acá nos enteramos de estos dos casos porque los dos terminaron mal, porque los dos terminaron en choques, etcétera. ¿Cuántos otros dirigentes políticos deben estar conduciendo vehículos en avanzado estado de embriaguez sin que les pase nada, ¿no? Y en este caso estaban en Punta del Este, ¿no? Probablemente en una situación donde que no justificó para nada la falta de autorregulación de la propia conducta y saber que si podían tomarse una copa, se tomaban una copa, ¿no? Acá se tomaron varias copas, si no llegarían nunca al 1,3 y al 1,18, ¿no? ¿Qué decís tú, Ignacio, sobre este punto, el tema electoral, el comportamiento que la figura política deberían tener, por lo menos porque es campaña electoral? A ver, creo que las personas siempre cometemos errores, entonces digamos, quizás la persona sale y piensa, bueno, me tomo una, no me van a parar, y una puede llevar a otra. O sea, hay un libro excelente que leí que se llama Fuerza de Voluntad, del psicólogo Baumeister se llama, y él dice, bueno, si vos querés evitar algunas cosas tenés que comprometerte antes. Por ejemplo, si voy a tomar, de repente salgo en taxi, porque así ya sé que no tengo que manejar. Y creo que muchas veces las personas tenemos esa tentación de, digamos, que de un desliz puede llevar a otro. Entonces, que sea campaña electoral no creo que va a cambiar todos los comportamientos humanos. Quizás hubo un montón de otra gente que no nos enteramos también, que dejó de tomar y dejó de tener accidentes por ser la campaña electoral. Sí, más allá de que este hecho, como dice Emiliano, este hecho en sí y la consecuencia que tuvo en los meses siguientes, vas a encontrar a varios que se van a estar cuidando mucho. Sin dudas. Sí, porque la forma tajante como resolvió, por ejemplo, el Partido de la Gente
cientos precedentes, ¿no? Podría hasta decirse que para el Partido de la Gente fue bueno. Es otra lectura posible, ¿no? Claro. Miren cómo resolvió, Sí, ¿no? sí. Miren qué terminante que fue. Sí. No midió el hecho de que está perdiendo un senador, nada menos. Lo sacó, ¿no? ¿Teresa? Gracias. Muy amables. A mí me parece que hay 2 o 3 cosas que hay que ver. Una de ellas es el proceso social. Hasta hace muy poco, manejar en estado de embriaguez era un atenuante cuando había un accidente. Hasta hace muy poco. La ley fue derogada hace muy poquito. Cuando empezamos con esto de la tolerancia, bueno, primero fue 0,3, después se bajó a 0. Ahí se derogaron esas leyes, pero antes si una persona atropellaba a otra o tenía un accidente, era un atenuante. O sea que también digo, interesante eso. Claro, entonces el proceso, por eso yo hablaba del proceso social, ¿no? Es decir, ahora condenamos esa situación y está muy bien que así sea, porque era absolutamente absurdo que por estar bebiendo las personas fueran disculpadas ante una situación como esa. Y yo creo que bueno, que eso es parte todavía de la costumbre. Es decir, no hay una condena social total al tema de manejar. Y bueno, y se me tomé una, puedo, y voy cerca, y no sé qué. Entonces, así como hay un sector social que lo ha asumido y lo tiene claro, y se toma un taxi, un Uber o lo que sea, si sabe que va a tomar, hay un conductor designado o conductora designada, hay otros y otras que no lo hacen. Entonces, a mí me parece que además, cuando eso lo hace quien se supone que debe dar el ejemplo, porque se supone que quien está en una conducta, en un lugar político debería ser quien debería dar el ejemplo de conducta, es aún más grave. Yo creo que es muy grave que un político que está ejerciendo roles dentro de un gobierno, ya sea un senador o un edil, hagan este tipo de cosas, porque además uno se pregunta, y bueno, ¿y detrás de esto qué hay? ¿Hay una impunidad? ¿Hay un pensar que bueno, yo hago lo que quiero y no importa porque total estoy en este rol? ¿O es un no medir la consecuencia? Sí, porque es mucho más caro para ellos que para cualquier persona común. Para cualquier persona común son $500 entonces, si no miden las y un año sin libreta. Si no miden las consecuencias, que vayan a Alcohólicos Anónimos, porque evidentemente, si tú no podés pero es obvio que no mide la consecuencia. Si vos, ¿te podés imaginar que si medía la consecuencia? Claro, si vos entendés, sí, y además las consecuencias fueron la enésima parte de lo que podrían haber sido. Pero el relato del barrendero en Punta del Este te para los pelos. Porque eran las 6 de la mañana. Digo, el muchacho salvó así en el anca de un piojo, como se dice vulgarmente, de que se lo llevara puesto. Entonces, es decir, a ver, no mató a nadie porque bueno, era el día. Pero yo creo que es muy grave esto. Pero además hay que entenderlo, insisto, miremoslo diacrónicamente, no lo miremos solo este episodio. Pensemos que estamos en un país donde hasta hace muy poquito esto era un atenuante. Entonces, ¿cuál es el proceso cultural que todavía no hemos logrado hacer para asumir que no se puede manejar tomando? Punto. Quiero agregar un punto, porque justo es un tema interesante lo que comentás. Estaba leyendo estadísticas de la UNACEF de choques con espirometrías positivas y demás, y desde que se aprobó lo de alcohol cero, todavía no se ve una baja sustancial en los choques con espirometría positiva. Entonces, se le cuestionaba hace unos meses a Adrián Bringa, que es un directivo de la UNACEF, sobre este tema, y él le decía, bueno, lo que pasa que hay que evaluarlo en los próximos años, a ver qué sucede. Yo justo comentaba con un compañero de trabajo este tema del alcohol cero y decía, bueno, pero los jóvenes hoy en día hay un mensaje educativo que a ellos ni se les ocurre. Claro. El tema de tomar y manejar. Entonces él me decía, yo por ese lado lo veo positivo, porque yo le cuestionaba, mirá, yo viví en otros países donde no es alcohol cero y hay mucho menos siniestro que en Uruguay. Pero él decía, bueno, pero está por un lado el mensaje educativo y por otro lado Bringa decía, y es un tema interesante, que en países desarrollados donde se permite el 0,3 y demás, hace décadas 0,3, que hay 0,5 y 0,8. Claro, pero él decía hace décadas que hay educación vial.
más normas de seguridad vial y cultura vial. Perdón, yo cuando hablaba con Agustín ayer antes de la mesa, yo decía, a mí me parece que esto es un mismo paquete. Claro, no podemos hablar de todos los temas, pero tiene que ver con las conductas imprudentes también, ¿no? Es decir, tiene que ver con que, bueno, la gente maneja tomando, la gente maneja mal, choca muchísimo, se cruza en doble línea amarilla en una carretera, digo, cuando la probabilidad de que te lleves a alguien por delante es altísima, y si es un camión lo que viene por delante vas a llevar la peor parte, se baña donde no debe bañarse, donde hay bandera roja, anda en motos con criaturas de meses, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece que que hay mucha imprudencia. Claro, hay otras variables que son las que explican. Claro, es decir, a mí, y por eso insistía en lo de los procesos sociales y culturales, ¿no? Me parece que somos imprudentes. En general, somos imprudentes. Respecto a lo que decías, Ignacio, perdón, de que los jóvenes, respecto al alcohol, lo que yo veo mucho en la calle manejando, ¿tá?, es jóvenes fumando marihuana, claro, manejando fumando marihuana. Antes es cierto lo que tú decís, antes era usual verlos con la botella de cerveza, pasándose, parando en un semáforo y pasándose la botella de cerveza entre acompañante y conductor. Hoy los veo pasándose el faso, de uno a otro, con impunidad, ¿no? O sea, a pleno día, estoy hablando de 2, 3, 4 de la tarde. Un comentario, ¿verdad?, uniendo los dos comentarios. Primero, los efectos de la marihuana para conducir un vehículo está más que demostrado, concretamente, todas las consecuencias negativas que tiene. Por lo tanto, lo que está diciendo es una muy buena observación, porque en cierta medida podés caer en la situación del absurdo. Yo comprendo que la herramienta no la tienen, y entonces, bueno, van por las espirometrías, porque más allá de la incongruencia de la tolerancia cero, en función de que el instrumento tiene un margen de error que no te permitiría considerar la tolerancia cero, porque tendrías falsos positivos y falsos negativos sin lugar a dudas, pero tenés los espirómetros, no lo podés hacer para el caso de la marihuana. ¿Tienen? Sí, pero tienen poco. Y tienen un margen de error tan grande que es un problema serio, por eso no lo están aplicando mucho, pero es un gran problema porque el consumo aumentó sustancialmente. Pero el otro aspecto que es interesante es que cuando presentan las estadísticas de los accidentes de tránsito y plantean que se constató un nivel de concentración de alcohol en sangre importante, no te dicen el cuánto. Porque si la causa, porque las causas, como bien decía Teresa, las causas pueden ser otras varias. Hay varias conductas que explican eventualmente que el desenlace final sea un accidente de tránsito. Está más que estudiado el tema. Ahora, si considerás que lo provocó o lo que jugó de manera importante es la ingesta de alcohol, seguramente te vas a encontrar altos niveles de concentración en sangre en esos. Por ejemplo, a mí me gustaría saber qué pasa con el 0,1, 0,1. Yo insisto en este aspecto porque creo que esa lógica de los extremos desdibuja la esencia de lo que tú en definitiva querés impulsar. Más allá de que conceptualmente el mensaje, si vas a manejar no tomes, es muy fuerte y muy bienvenido. Porque es un mensaje claro, es decir, es un mensaje que no te da lugar. Si tú le planteas la situación, bueno, controlate en la ingesta de alcohol, podés tomarte esto, lo otro, pero ahí donde trazan el límite. Sí, Ignacio, ¿qué ibas a agregar? No, un punto que tú comentabas, Teresa, que el tema del alcohol es una parte, pero un amigo que vive cerca del puente de Carrasco, de Barradas, me decía, ¿y las picadas? Hay picadas recontra organizadas. Claro. A mí me ha pasado, una vez estaba volviendo a casa y me pasaban rapidísimo. Yo iba con mis hijas, una beba, todo, y la verdad que me pasaban rozando casi. ¿Y las motos contramano? Claro, entonces hay, o sea, si vamos y que me parece bien, a enfatizar el tema de seguridad vial, que sea en todo, que sea el tema o sea, si vamos a exigir botiquín en los autos, que se controle autos viejos, quizás que tampoco tienen ciertas condiciones, o motos. Bueno, las motos, a ver, hay lugares donde todos los hemos visto, familias enteras, 4 hasta 5 personas he visto, sin casco. Y con criaturas chiquitas. Leyendo el informe de la UNICEF, casi la mitad de los accidentes del año pasado con heridos
fueron con motos. Con motos. Sí, no, se exige supuestamente, hay seguro obligatorio, más del 30% de los autos que circulan en la calle no tienen seguro de ningún tipo. Exacto. Se exige el control cada 2 años de los vehículos. El computest. En el único momento que se exige el computest es el día que vas a vender el auto, que esté el computest al día. ¿Tá? Porque después nadie te para, no hay un solo policía, no hay un solo inspector de tránsito que te pare y te diga, señor, el seguro no lo tiene, multa. Señor, el computest no lo tiene, multa. Eso no funciona. O sea, se crean las estructuras de responsabilidad social, de responsabilidad individual sobre los vehículos y sobre el entorno para poder manejar, y después los controles del Estado no funcionan, no se instrumentan, y entonces... ¿por qué funciona el alcohol y por qué el 98% de las espirometrías dan negativas? Porque cobran $500 de multa y te sacan 1 año la libreta. ¿Tá? Por eso es que funcionan. Si no, no funcionarían tampoco. ¿Tá? Y además lo hacen efectivo. O sea, te paran y te ponen el espirómetro. Entonces, la gente, sabiendo eso, se cuida. Lamentablemente es así como funciona. No, algunos no, evidentemente, y son quienes deberían dar el ejemplo. Sí. Esta es una campaña, ¿no? Sí. Está mostrando Guillermo una campaña publicitaria que, ¿de dónde viene? De Islandia. De Islandia. De Islandia, y está interesante, ¿no? Porque te plantea justamente, no sé si lo viste. Sí. La pregunta que le hace al público es, o a la persona que ve el aviso, la pregunta es, ¿has bebido? Elige quién te va a llevar. Y las alternativas que se le plantean son 4, ¿no? Una, que lo lleve un taxi, ¿no? Sí. Otra... será un Uber, la otra. Después después te ponen una ambulancia ahí en el medio. Claro. Y la tercera, y la última es el carro fúnebre, ¿no? Y el carro fúnebre. Exactamente. Algunos de los mensajes de los oyentes, bueno, difícil elegir porque hay una enorme cantidad, pero elijo este que, refiriéndose a la conducta de estos 2 políticos que han sido ayer noticia, pero además a estas otras conductas, las que ustedes venían reseñando recién, que en definitiva las tiene mucha gente, ¿no? Con pequeñas o no infracciones a las normas vigentes en materia de tránsito, el mensaje que manda Ricardo dice, en definitiva tiene que ver con la falta de conciencia del prójimo. Sí, son conductas de un egoísmo gigantesco. Atroz, ¿no? porque no es solo suicida, sino que es una conducta asesina prácticamente. Porque en realidad el desprecio por la vida del otro es obvio, ¿no? Digo, si vos manejás en malas condiciones, o si no respetás, o si llevás a una criatura sin ningún tipo de protección o cosas por el estilo, en definitiva lo que estás haciendo es poniendo en riesgo la vida de los otros. Y particularmente, ¿no? Cuando tú llegas a esos niveles de concentración de alcohol en sangre, uno con 18 y uno con 3, digo, es casi imposible que tú no te des cuenta que estás en un estado que no podés manejar. Pero si tú me decís concretamente que estás en esa situación, estás perfecto, pero tomaste una copita, pero estás perfecto, bueno, podés no tener... Pero cuando tú llegas a un nivel donde es obvio que estás en un estado, subirte al volante. Sí. Cuando además estás en una ciudad pequeña como o sea, no estás en San Pablo, estás en una ciudad como Maldonado Punta del Este, por considerarlo una sola, que ¿cuánto te puede llegar a costar tomarte un taxi desde donde estás o llamar un Uber desde el lugar donde estás para que te lleve a tu casa y dejar el auto ahí y venirlo a buscar con un amigo o con alguien al otro día, venir a buscar tu auto al otro día? Claro. Pero, en relación a lo que seguramente te gastaste en alcohol, son caramelos. Son caramelos. Pero además, insisto, hecho por personas que son quienes más deberían dar el ejemplo. Ya volvemos, tenemos otros temas en la mesa de este miércoles. Yo creo que el no darte cuenta es una señal más de hasta qué punto tomaron. A propósito de lo que discutíamos recién en el primer punto del orden del día, hay varios mensajes que corrigen a Guillermo Fossati. A propósito de el diputado Esquerra del Partido Nacional, que protagonizó hace meses otro siniestro de tránsito en estado de alcoholemia. No renunció. Renunció a los fueros. Sí, claro. Por ejemplo, nos mandan
la fotografía de la página web del Parlamento al día de hoy, donde figura como legislador. Hay noticias de prensa que a su vez mencionan que votó tal ley o tal otra. Ha continuado como parlamentario, ¿no? Ha continuado. Está bien, está bien. Cometió un error.